¿Sabías que el tono patriótico del cine de Miguel Contreras Torres es consecuencia de su participación en las filas carrancistas durante el movimiento armado de la Revolución Mexicana, retirándose con el grado de mayor luego del asesinato de Venustiano Carranza? La primera película en la que encontramos el interés de Contreras Torres por trabajar la historia de México y llevarla a la pantalla cinematográfica es Juárez y Maximiliano. Ya había desarrollado otras historias que nos podrían llevar este acercamiento hacia la historia de México. Entre ellas habría que mencionar Revolución. Pero la película Revolución sí se pierde mucho en la historia amorosa que se está desarrollando paralelo al movimiento armado. Pero ya en Juárez y Maximiliano está tomando como figuras protagonistas no a Juárez y a Maximiliano, sino a Maximiliano y Carlota. La película, al parecer, tuvo ciertos problemas antes de su realización porque el gobierno estaba muy interesado en saber cuál era la línea que le iba a dar. Estamos hablando de 1934 y en este periodo se están estableciendo estos gobiernos surgidos del movimiento de la Revolución Mexicana. Entonces tendríamos que señalar que era un gobierno liberal que cuidaba mucho que ciertos intereses conservadores no apareciesen loados, por llamarle de alguna manera, en una película. Entonces, en Maximiliano y Carlota cambia su nombre a Juárez y Maximiliano y el personaje de Benito Juárez va a aparecer en unas cuantas secuencias, si me no recuerdo son 2 secuencias en las que aparece Benito Juárez, pero la fuerza, la esencia de la película radicará en la relación de Maximiliano y Carlota desde su llegada a México hasta el final con el fusilamiento en el Cerro de las Campanas y la locura de Carlota. La película fue protagonizada por Medea de Novara en el papel de Carlota y Enrique Herrera en el papel de Maximiliano. Entre los personajes que habría que señalar que surgen desde las páginas de la historia hasta la película está el personaje de Porfirio Díaz, interpretado por Antonio R. Frausto, en lo que creo que es la primera interpretación que hace de este personaje y que luego en otros autores, con otros directores, seguirá interpretando. Otros personajes que aparecen en esta cinta, obviamente el personaje de Benito Juárez, que está interpretado por un actor que se perdió totalmente, que es Froilán Tenes. Y aparecerán también el personaje de Mariano Escobedo y el personaje del general Bazaine. El personaje del general Bazaine será interpretado por Alfredo del Diestro, un actor que nos dio muy buenos momentos en el cine mexicano, y el de Mariano Escobedo por Fernando Nava, actor que también se perdió. Pero en sí la película se va a centrar justo en estos dos emperadores, Maximiliano y Carlota. El personaje que va a tener más realce es justamente el de Maximiliano, y aquí Miguel Contreras Torres en cierta manera busca darle un tono romántico, es decir, el emperador que vino con la idea de que iba a forjar un imperio aquí en México, y al momento en que está ya desarrollando sus actividades se da cuenta de que la lucha con los liberales la tiene perdida, y por lo tanto ese deseo romántico, esa ilusión de establecer el Imperio de México, lo va a ver frustrado. Y de alguna manera también vemos a un Maximiliano derrotado que está pidiendo también a su esposa Carlota que busque los apoyos necesarios. Esta es la parte fuerte de la película. Es decir, la manera como están vistos estos dos personajes, una manera muy romántica que una vez que llegan con todo su idealismo se dan cuenta que la realidad es otra y que por lo tanto tienen que buscar la manera de sobrevivir o bien enfrentarse al naufragio que implicó haberse embarcado en este imperio de México. ¿Bailamos, Carlota? Sí, bailemos. Después de Juárez y Maximiliano, Miguel Contreras Torres continuó trabajando el personaje en otras películas, y es así como lo tenemos la película La Paloma.
En la película La Paloma repite Medea de Novara y Enrique Herrera como Maximiliano y Carlota. Pero en sí, esta cinta de La Paloma está tomando el ambiente de la época, está tomando los personajes de Maximiliano y Carlota, pero no les está dando el realce que ellos requieren. No está en la línea de los hechos de estos personajes que nos había dado en Juárez y Maximiliano. Aquí son personajes de alguna manera pretexto para desarrollar otra historia. Y entonces lo que está ofreciendo Miguel Contreras Torres es a unos personajes que están participando en el ámbito liberal y que son juzgados por los conservadores que están representados por Maximiliano y Carlota. Nuevamente encontramos a Alfredo del Diestro como el general Bazaine, que es el encargado de juzgar y fusilar a estos jóvenes liberales. Pero también, en cierta manera, no quedan muy bien parados los liberales dentro de esta película. A eso me refería cuando comentaba que no nos quedaba muy clara cuál era la intención o el punto de vista ideológico de Miguel Contreras Torres. Creo que en La Paloma se va más por la línea de la imagen, por la línea de ver la atmósfera o la reconstrucción de la atmósfera del mundo representado por Maximiliano y Carlota. Comentaba en una entrevista Emma Roldán que ella procuró detallar todo el vestuario de la emperatriz Carlota. Fue esta gran actriz, Emma Roldán, la encargada del diseño del vestuario de Carlota, y para ello tomó en cuenta los retratos que de Carlota existían para hacerlos tal cual. Entonces en eso se centra más Miguel Contreras Torres en la película La Paloma y nos desarrolla una historia de amor de un personaje que es salvado del fusilamiento gracias a Carlota y de quien él estaba enamorado.